Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Las lecturas de este fin de semana son tomadas del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 2 y 3 al 8, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11, y del Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Bienvenidos. Les incluyo el enlace con las lecturas para todos aquellos que deseen leerlas, tengan acceso a ellas. También les incluyo el enlace con la reflexión y los puntos más importantes de nuestra conversación. Bienvenidos. Bien, Dios quiere decirnos a nosotros, a cada uno de nosotros, no temas, ven como eres, ven como estás. Este fin de semana tenemos una de las escenas más hermosas del Evangelio de Lucas. Jesús, quien está a la orilla del lago, tiene mucha gente interesada en escuchar lo que él tiene que decir y se estaban acumulando y aglomerando cerca de él. Y él, en todo eso, quiere ofrecerles a ellos ese mensaje. Por el otro lado tenemos en la misma escena a un Pedro, a un Juan, a un Santiago cansaditos. Porque pasaron toda la noche pescando, tratando con todas sus fuerzas de ganarse su pan, de hacer su mejor esfuerzo, y habían regresado con las manos vacías. A ese punto estaban limpiando sus redes después de una larga noche y estaban en su propio mundo. Aún así, a pesar de todo eso, Jesús se aparece en sus vidas. No solo se aparece en sus vidas, sino que se cuela en sus vidas discretamente. Justo cuando se sentían más cansados, fracasados, frustrados, justo en ese momento, Jesús se mete en su barca sin que ellos se den cuenta. Y es curioso cuando más débiles estamos, cuando más cansaditos nos sentimos, cuando más frustrados estamos, a veces sentimos que es cuando se nos exige más. Y eso fue lo que pasó allí. Jesús se coló en esa barca. Y no solamente se coló, sino que le pidió a Pedro, quien era Simón en aquel momento, que apartara de la orilla esa barca, que fueran un poco a la profundidad, para que así Jesús pudiera predicarle a la multitud que estaba esperando escucharle y aguardando su mensaje. Entonces Pedro, en medio de su cansancio, de su debilidad, lo hizo. Lo hermoso de Pedro fue que a pesar de estar cansado, tuvo esa sensibilidad de escuchar a Jesús, de obedecerle, de seguirle. Cuando Jesús termina de predicarle a la multitud, reta a Pedro, a Santiago y a Juan a volver a intentar, a volver a visitar el área de su fracaso y de su frustración. Los invita a pescar de nuevo. Y Pedro le hace caso. De ahí pescaron tanto y tanto que tuvieron que llamar a par de barcazas más y por poco se hundían de tanto pescado que tenían. Y ahí, la pesca milagrosa. Nada hubiera sido posible si Pedro no le hubiera hecho caso a Jesús dentro de su frustración, de su cansancio. Porque es ese escuchar a Jesús y hacerle caso, en medio de cómo se sentía, lo que le permitió a Jesús manifestarse en su vida. Y Pedro, reconociendo que estaba delante de algo superior a sí mismo, algo mucho más grande que él, se humilla. Humildemente se arrodilla ante Jesús y le dice: apártate de mí, que soy pecador.
justo en el momento que Pedro reconoce su pequeñez y se ve como lo que es, como una criatura humilde ante Dios. Jesús ve en él a alguien digno de su gracia y lo invita y le da una misión. Jesús lo llama y lo invita y le dice, no temas. Eso es lo primero que le dice, no temas. Nosotros podemos escuchar esa invitación en nuestras vidas diciéndonos a nosotros, no temas. No temas a tus fracasos, no temas a tus debilidades, no temas a tu cansancio, no le temas a tus frustraciones, no le temas a todo lo que es imperfecto, incompleto en tu vida, porque yo voy a ocuparme de eso. Es con ese no temas con el que Jesús le pide a Pedro su confianza. Confía en mí, dice ese no temas. Y luego le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Y Pedro lo siguió. De la misma manera Jesús nos llama y nos invita a cada uno de nosotros. Jesús puede y quiere recibirnos tal y como estamos, tal y como somos. Aun si nos sentimos inadecuados, indignos, Él quiere colarse a nuestra barca, a nuestra vida, y nos pide que, aún cansados, que lo volvamos a intentar, que volvamos a revisitar, que profundicemos, que salgamos de la orilla, que naveguemos aguas profundas con Él, que volvamos a pescar. Escuchamos su voz diciéndonos, no temas, porque Él puede trabajar con nuestros fracasos, con nuestras frustraciones, con nuestra debilidad, con nuestro cansancio. Él puede. Ese es el mismo sentimiento que tenía Isaías en la primera lectura. En medio de su visión con Dios, él se encuentra poca cosa y humilde ante Dios, ante lo que Dios es, ante la realidad de Dios. Isaías le dice al Señor, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Pero realiza que Dios lo quiere aún así como está. Que Dios le pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Isaías entiende que Dios lo quiere tal y como está, tal y como se siente. Y que aún así, Él puede trabajar con él, con su impureza, con su sentirse inadecuado. Entonces, Isaías no partiendo de sentirse digno, sino de su humildad, de su visión real ante quién es Él ante Dios, le dice, aquí estoy, Señor, envíame. Igual pasó con Pablo en la segunda lectura de 1 Corintios. Cuando Pablo estaba predicando sobre Jesús, llamó a sus apóstoles y cómo Jesús los envió a la misión de salvación, se reconoce también indigno ante Jesús. Y dice Pablo, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y porque soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Pablo se reconoce, pero también reconoce que aún así Jesús lo necesita, al igual que a Isaías y a Pedro. El punto en común entre estos tres hombres fue el poder ver quiénes realmente eran ante Dios y tener una disposición humilde de servicio ante Dios. Entonces, no importa cómo estamos, lo que importa es cómo nos vemos. Somos imperfectos, eso lo sabemos, inadecuados, indignos, impuros, pecadores, fallamos. Y no hay poder individual que pueda tener control sobre eso.
pero sí tenemos una visión real de quiénes somos ante Dios y una disposición humilde de servicio ante Dios, Dios a su vez puede utilizarnos, puede llenarnos de sus dones y su gracia, puede enviarnos y darnos una misión. Así que nosotros ofrecemos nuestros corazones humildes, a pesar de cómo nos sintamos, dejando que Jesús se cuele discretamente en nuestras vidas, que nos rediseñe y nos remodele, que nos invite a caminar con Él y a seguirle. Y junto a Él, a profundizar un poco más, ir más allá de nuestras seguras orillas. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.